Puedo ir despidiendo de este mundo porque la mataré con mis propias. El capítulo 255 de Valle Salvaje estuvo marcado por un torbellino de tensiones, revelaciones y gestos que cambiaron el rumbo de los personajes. Martín, con el corazón hecho pedazos, tomó una decisión dolorosa: abandonar el valle. Estaba convencido de que ese amor imposible lo condenaba a sufrir para siempre. Francisco y Pepa lo escucharon con tristeza. Sabían que su partida abriría un vacío imposible de llenar. Mientras tanto, la hacienda se llenaba de tormentas. Bárbara estalló contra Irene. La acusó de manipular a Amanda, solo para quedarse con Leonardo. Los gritos, las lágrimas y los reproches terminaron por romper una amistad de toda la vida. Victoria, herida en su orgullo, intentó humillar a Mercedes. Pero esta vez, fue ella quien acabó derrotada. Y entonces ocurrió lo impensado. Matilde, cansada de años de humillaciones, se atrevió a levantar la mano contra la duquesa. Una bofetada que retumbó en todos los pasillos de la hacienda. El escándalo se propagó como fuego. Furiosa, Victoria corrió a buscar a José Luis, exigiendo un castigo ejemplar. Pero el duque, cada vez más distante y frío, no se dejó manipular por sus lágrimas. La duquesa, orgullosa y rota, sintió germinar en su interior un deseo oscuro, una sed de venganza sin límites. Atanasio y Mercedes lo comprendieron al instante. Había peligro. Por eso intentaron proteger a Matilde, temiendo que José Luis pudiera ordenar su arresto. Al mismo tiempo, Rafael no descansaba. Seguía presionando a Ana para arrancarle la verdad. Cada palabra, cada silencio, lo convencía de que Úrsula era la mente maestra del envenenamiento de Julio. El miedo en los ojos de la doncella se convirtió en la clave que mantenía a todos en vilo. Pero no todo era oscuridad. Adriana recibió una noticia que encendió un rayo de esperanza. El médico confirmó que existía la posibilidad de que su hijo siguiera vivo. Un suspiro de alivio que la unió aún más a Rafael. Y mientras ellos abrazaban esa esperanza, Victoria se hundía en la ruina emocional. Sola, quebrada, comenzaba a perder la razón. Ese capítulo selló dos destinos opuestos. La luz de un renacer para algunos, y la sombra de la caída para otros. La discusión entre Bárbara e Irene aún ardía como una herida abierta. La tensión podía sentirse en cada rincón de la hacienda. Bárbara, dominada por la rabia, seguía convencida de que Irene había manipulado a Amanda para ocupar el lugar que a ella le correspondía. Pero el enfrentamiento más inesperado no fue de Bárbara, sino de Matilde contra Victoria. Matilde había soportado demasiado. Desde que trabajaba en la casa pequeña, la duquesa no dejaba pasar ocasión para humillarla. Con una sonrisa cruel le recordaba siempre que ya no era más que una simple criada. «Mírate», le decía con desprecio. «Para esto has quedado, sirviendo a Mercedes como si fueras cualquiera». Y fue ese desprecio repetido el que encendió la chispa de la rebelión. Las palabras de Victoria, repetidas como veneno, habían ido calando hondo en el corazón de Matilde. Cada humillación, cada burla, cada mirada de desprecio, encendían poco a poco una rabia que ya no podía contener. Hasta que, una mañana, el destino las puso frente a frente en el salón. Victoria, con ese tono hiriente que tanto la caracterizaba, volvió a lanzar el mismo reproche. Pero esta vez, Matilde no bajó la cabeza. Alzó la mirada, y con voz firme replicó: «Sí, soy criada, pero tú eres peor, Victoria. Has caído más bajo que cualquiera de nosotros. Porque todo lo que tienes lo construiste con engaños, y con sangre». La duquesa quedó petrificada. Por un instante, el silencio se volvió insoportable. Y luego, estalló en furia. Avanzó hacia ella con paso firme, los ojos llenos de odio. «¡Insolente! ¿Quién te crees para hablarme así?». Pero Matilde no retrocedió ni un solo paso. «Soy la misma a la que trataste como basura en la casa pequeña. La que soportó todas tus humillaciones, pero ahora ya no tengo miedo. ¿Eres tú la que debería temer? Porque todos saben lo que hiciste». Mercedes, que escuchaba desde el umbral, intentó calmar las aguas. Aún así, permitió que Matilde dejara escapar parte de su dolor acumulado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Victoria alzó la mano, dispuesta a golpearla. Pero Matilde la detuvo con un gesto desafiante y un susurro que sonó como un trueno. «Hazlo, golpéame, y confirma lo que todos sospechan, que eres capaz de cualquier cosa». El aire se volvió irrespirable. Por un instante, pareció que Victoria iba a perder el control por completo. Pero contuvo el golpe y se apartó con un grito desgarrador. Matilde, entonces,
Se inclinó hacia ella. Y con una frialdad implacable le susurró al oído la amenaza que llevaba guardada como un arma. No olvides que yo sé la verdad. Sé que Gaspar es hijo tuyo, y de José Luis. Si me tocas, lo sabrán todos. El rostro de Victoria se desfiguró. El color se le escurrió de la piel. Por primera vez en mucho tiempo, se vio acorralada por alguien a quien siempre había despreciado. Matilde dio media vuelta y se retiró. Lo hizo erguida, con la dignidad de quien acaba de ganar una batalla moral. Detrás de ella, los criados que habían presenciado la escena comenzaron a murmurar entre sonrisas. Matilde se le plantó a la duquesa. Decían. Y aquella frase corrió como un eco por toda la hacienda. El rumor se propagó como fuego. Muy pronto, toda la hacienda supo que Victoria había quedado en evidencia, derrotada por una de las jóvenes a las que más había despreciado. Esa noche, la duquesa se encerró en sus aposentos. La furia la consumía por dentro. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, que cada mirada a su alrededor era de burla y desprecio. Lo que antes era respeto, se había convertido en desafío. Y en el fondo de su alma, comprendió algo aterrador. Matilde ya no era una simple criada, era un enemigo inesperado. Uno capaz de destruirla con una sola palabra. Mientras tanto, Francisco recorría inquieto los pasillos de la hacienda. Las sombras parecían recordarle aquel día maldito en que Julio cayó enfermo tras la merienda. Había callado demasiado tiempo, cargando con un secreto que lo atormentaba. Pero ya no podía más. La urgencia de la justicia lo empujó a hablar. Encontró a Rafael conversando con Alejo. Sin formalidades, lo interrumpió con el rostro desencajado. Con voz grave soltó la verdad. Fue Ana, la doncella fue quien sirvió la merienda aquel día. El silencio cayó pesado. Rafael lo miró fijamente, buscando una grieta en su convicción, pero lo único que vio fue certeza. Francisco respiró hondo y añadió con firmeza. Y no solo eso. La vi hablando con Úrsula, planeando todo antes de servirla. Ella le dio la orden. Ana solo obedeció. Las palabras encendieron una llama en Rafael. Su peor sospecha se confirmaba. Úrsula estaba detrás del envenenamiento de Julio. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. «Lo sabía», murmuró con rabia contenida. Francisco, temiendo haber desatado una tormenta, intentó advertirle. Ana estaba adiestrada por Úrsula. Negaría todo. El miedo la mantenía encadenada a su señora. Pero Rafael no iba a esperar más. La idea de que su hermano había muerto por la traición de Úrsula lo devoraba por dentro. Caminó con paso firme hasta encontrar a Ana en el pasillo. Ella bajaba la mirada, con una bandeja en las manos. Entonces Rafael la acorraló. Su voz era un látigo de indignación. «Dime la verdad. Tú serviste esa merienda». Francisco me lo contó todo. Ana palideció. Negó con desesperación. «No, señor, yo no tuve nada que ver». Pero Rafael no cedió. Sus ojos, fijos y penetrantes, la mantenían contra la pared. «No me mientas, Ana. Te vi temblar desde el día en que Julio cayó enfermo. Habla de una vez». La doncella temblaba, atrapada entre el miedo y la verdad. Ana repitió lo que Úrsula le había enseñado. Negó una y otra vez, con palabras huecas, mecánicas. Su voz sonaba como un escudo frágil que podía romperse en cualquier instante. Rafael, desbordado por la rabia, golpeó la mesa cercana. La bandeja cayó al suelo con estrépito. Su voz retumbó como un trueno. «La verdad, Ana. Si sigues callando, caerás junto a ella». La doncella estalló en llanto, pero aún así se aferró al silencio. Un silencio que dolía más que cualquier confesión. Rafael, comprendiendo que el miedo la dominaba, se volvió hacia Francisco. Lo encaró con frustración, los ojos encendidos. «Me lo negó todo. ¿Estás seguro de lo que viste?» Francisco no dudó. Sostuvo su mirada y respondió con firmeza. «Lo vi con mis propios ojos. Úrsula estaba allí, dándole la orden». Ana solo obedeció. Lejos de calmarlo, esas palabras avivaron el fuego en el corazón de Rafael. Ya no había marcha atrás. Con o sin la confesión de Ana, enfrentaría a Úrsula. Sacaría la verdad a la luz. La semilla de la justicia estaba sembrada. Y aunque la doncella siguiera encadenada al miedo, el peso de la verdad ya era imparable. En los pasillos, los criados murmuraban entre sombras. El nombre de Úrsula flotaba en el aire como un fantasma prohibido.
Un nombre que todos temían pronunciar en voz alta. Rafael, con la mirada fija en el horizonte, lo sabía. Se acercaba la batalla definitiva. La verdad estaba cerca, y con ella, el ajuste de cuentas que tanto había esperado. Mientras tanto, en otra parte de la hacienda, Victoria se hundía en su propio tormento. Días atrás, había confesado a medias a José Luis su implicación en la muerte de Pilara. Una admisión que destrozó la confianza de su esposo, y abrió una grieta en su matrimonio que parecía imposible de reparar. El duque la observaba con frialdad. La sombra de traición lo perseguía. Cada vez que miraba a Victoria, recordaba la imagen de su primera esposa, y el peligro que ahora pendía sobre la actual. Victoria, desesperada, decidió dar un paso al frente. Lo buscó en su despacho, donde José Luis repasaba papeles con gesto severo. Entró con la altivez de siempre, pero en su voz se filtraba un tono suave, casi suplicante. Luis Sanz, sé que estás dolido, pero quiero que me escuches. Aquella noche, discutí con Pilara. Sí, pero no la maté, te lo juro. La voz de Victoria temblaba como un cristal a punto de quebrarse. El duque levantó la mirada. Sus ojos, duros como acero, la atravesaron sin compasión. ¿Y por qué me mentiste entonces? ¿Por qué ocultaste la verdad durante tanto tiempo? Cada pregunta era una cuchillada directa al corazón. Victoria, atrapada en sus propias contradicciones, intentó justificarse. Habló de celos, de la desesperación de sentirse desplazada, de la necesidad de proteger su lugar a su lado. Pero cada palabra la hundía más en el pantano de la desconfianza. José Luis golpeó la mesa con el puño. El estruendo retumbó en todo el despacho. Basta de excusas. Me mentiste sobre la muerte de la mujer que amaba. ¿Cómo pretendes que vuelva a confiar en ti? El eco de su voz fue devastador. Victoria quedó en silencio, helada, con la respiración entrecortada. Desesperada, dio un paso al frente. Intentó posar su mano sobre la de él. Pero José Luis la apartó con brusquedad. No me toques, murmuró con una frialdad que la desarmó por completo. Herida en lo más profundo de su orgullo, Victoria cambió de estrategia. Se enderezó, volvió a erguirse. Y con el tono altivo que tantas veces había usado para imponerse, escupió. Callé para protegernos. Pilara sabía la verdad sobre las tierras. Y tú lo sabes. Si ella lo hubiera revelado, todo lo que tiene se habría venido abajo. Sus palabras pretendían sonar como justificación. Pero para José Luis eran la confirmación de lo peor. Que Victoria era capaz de cualquier cosa, incluso de matar, con tal de conservar su posición. Un silencio sepulcral se instaló entre ellos. El duque la observó con un desprecio que jamás había mostrado antes. Y Victoria entendió, con un escalofrío, que la reconciliación era imposible. El recuerdo de Pilara se erguía como un muro infranqueable. La mentira que ella había sostenido durante tanto tiempo se había convertido en su condena. Mercedes, al enterarse de lo sucedido, no perdió ocasión para clavárselo en el corazón. Tu reinado de engaños está llegando a su fin. Victoria la acusó de aprovecharse de la situación. Pero en el fondo sabía que era cierto. El matrimonio que había defendido con uñas y dientes se resquebrajaba ante sus ojos. José Luis, con la furia contenida de un hombre traicionado, parecía decidido a no darle otra oportunidad. Esa noche, Victoria se encerró en sus aposentos. Frente al espejo, contempló su propio reflejo. Los ojos enrojecidos, el rostro marcado por el orgullo herido. Y la certeza cruel de que lo estaba perdiendo todo. El orgullo que siempre la había sostenido, ahora se quebraba poco a poco. En su pecho, la soberbia se mezclaba con un miedo que no paraba de crecer. Intentar recuperar a José Luis era como querer atrapar arena entre los dedos. Cuanto más se esforzaba, más lo sentía alejarse. Y aunque no lo dijera en voz alta, en el fondo sabía la verdad más cruel. La grieta en su matrimonio jamás volvería a cerrarse. Mientras tanto, Martín vivía su propio tormento. Se sentía atrapado en un laberinto de emociones. El deseo de abandonar el valle lo consumía, pero había algo imposible de ignorar. Ese beso con Peppa. Aquel instante robado, aquella tarde en que sus labios se encontraron. O quizá fue ella quien lo buscó a él. Da igual. El recuerdo lo perseguía sin descanso, como una culpa ardiente que no podía seguir callando. Esa misma tarde decidió hablar. Francisco, su amigo de toda la vida, merecía saber la verdad. El encuentro ocurrió al atardecer, en los establos. El aire estaba cargado de silencio.
Francisco lo recibió con gesto cansado, pero dispuesto a escuchar. Martín, con el corazón golpeando en el pecho, respiró hondo y se armó de valor. «Tengo que decirte algo». Su voz tembló. «Prefiero que lo sepas por mí, antes que por otros». Hizo una pausa. Y al fin, lo soltó con un suspiro que le quemaba los labios. «Peppa y yo, nos besamos». La frase cayó como una piedra en medio del silencio. El tiempo pareció detenerse. Francisco apretó la mandíbula con fuerza, intentando contener la oleada de emociones que lo atravesaban. Guardó unos segundos de silencio, hasta que respondió con voz grave, rota por dentro. «Lo suponía. Ya lo había notado en tu forma de mirarla. Pero escucharlo de tus labios, duele». El ambiente se tensó al límite. Por un instante, la amistad construida desde la infancia estuvo a punto de resquebrajarse. Martín, con los ojos brillando de sinceridad, trató de explicarse. «No quiero traicionarte. No busco interponerme entre ustedes. Por eso pensé en marcharme del valle. No soporto la idea de ser un obstáculo ni para ti, ni para ella». Francisco bajó la mirada, atrapado entre el dolor y la lealtad. Una parte de él sangraba. Otra, comprendía el tormento de su amigo. «No es tan sencillo», respondió con amargura. «Peppa también tiene un corazón, y no somos nosotros quienes debemos decidir por ella. Si te marchas por miedo a estorbar, solo lograrás que ella cargue con la culpa de tu ausencia». Mientras tanto, Peppa también libraba su propia batalla. Ese beso había despertado sentimientos que creía enterrados. Pero sabía que debía poner límites claros. Con la franqueza que siempre la acompañaba, buscó a Martín. Lo miró a los ojos, y con dulzura, pero firmeza, pronunció las palabras que él temía escuchar. Ese beso fue un error. Peppa lo miró fijamente. Su voz fue suave, pero firme, como un golpe envuelto en ternura. «Te aprecio demasiado para confundirte. Lo que siento por ti es cariño, Martín. Pero mi corazón no está disponible para nada más». Martín escuchó en silencio. Cada palabra era un golpe, necesario, inevitable, pero golpe al fin. Y aún así, la sinceridad de Peppa no logró apagar esa chispa de ilusión que había encendido en él. Dentro de su pecho se desataba una batalla cruel. La razón le gritaba que debía aceptar la verdad. Pero el deseo lo empujaba a seguir soñando. Quedarse en el valle significaba vivir con dolor. Marcharse era abandonar todo lo que conocía. Su vida estaba allí, en esas tierras. Pero su paz parecía estar en otra parte. Esa misma noche, el rumor del beso comenzó a extenderse como fuego entre los criados. Nadie sabía exactamente cómo había ocurrido. Pero todos coincidían en lo mismo: entre Peppa y Martín había algo más que simple amistad. La noticia llegó a los oídos de Francisco. La herida en su corazón se abrió aún más. Sin embargo, no rompió de golpe su amistad. Prefirió callar, convencido de que la lealtad debía pesar más que la rivalidad en el amor. Desde entonces, la tensión entre los tres se volvió insoportable. Martín quería irse. Francisco no sabía si debía luchar o ceder. Y Peppa, atrapada en medio, temía perder a dos personas que amaba de distinta manera. El valle entero contenía la respiración, consciente de que aquel conflicto decidiría el rumbo de sus vidas. Al final de la jornada, Martín se quedó solo bajo el cielo estrellado. Pensaba en Peppa, en Francisco, en su hermana Matilde. Se preguntaba si marcharse sería la solución, o si solo estaba huyendo de sí mismo. Una sola cosa tenía clara: aquel beso lo había cambiado todo. Y pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. Mientras tanto, en otra parte, Adriana se encontraba atrapada en su propio tormento. Llevaba días sumida en un torbellino de emociones. Las amenazas de José Luis, el pacto que aún no sabía si aceptar, y el dolor insoportable por la aparente pérdida de su hijo. Todo la tenía en un estado de fragilidad extrema. Pero algo dentro de ella se negaba a aceptar que el bebé ya no existía. En las noches silenciosas, juraba sentir leves movimientos en su vientre, como si una chispa de vida siguiera latiendo en su interior. Confesó sus dudas a Mercedes. Ella la escuchó con paciencia, con ternura, y también con un velo de escepticismo. «El dolor puede jugarte malas pasadas», susurró acariciándole la mano. Pero Adriana insistió. No era una ilusión. Lo sentía con una certeza imposible de ignorar. Movida por esa convicción, decidió llamar a un galeno para que la examinara. Cuando el médico llegó,
La tensión en la casa era insoportable. Todos contenían la respiración, esperando una respuesta que podía cambiarlo todo. Bárbara la acompañaba de cerca. Le tomaba la mano, tratando de transmitirle fuerzas, aunque por dentro temía lo peor. Temía que todo no fuera más que un espejismo, un engaño cruel que terminaría rompiendo aún más el corazón de su hermana. Adriana, con la respiración entrecortada, permitió que el galeno iniciara la revisión. Cada gesto del médico, cada silencio prolongado, la hacía contener el aliento como si la vida misma dependiera de esa respuesta. Al final, el hombre habló. Su voz fue serena, pero ambigua, no podía dar una respuesta concluyente en ese momento. Necesitaba más tiempo, más observación para confirmar si realmente el embarazo seguía adelante. Aquellas palabras, que para otros serían inciertas, para Adriana fueron una chispa de esperanza. Se aferró a ellas como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Con una sonrisa temblorosa, susurró a su hermana. ¿Ves? No todo está perdido. Bárbara, conmovida, la abrazó con fuerza. Quería creerlo tanto como ella, y, por una vez, no dijo nada más. Mientras tanto, Rafael se consumía en la preocupación. Cuando supo que Adriana había llamado a un médico, sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. El miedo a perderla, el miedo a perder al hijo que esperaban juntos, lo tenía al borde del desespero. La abrazó como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. Le prometió, con voz quebrada, que no importaba lo que ocurriera, él siempre estaría a su lado. Adriana lo miró con lágrimas en los ojos y confesó lo que llevaba en el alma. Este hijo es la prueba de nuestro amor. Es la esperanza de un futuro mejor, en medio de tantas desgracias. Pero en los pasillos, las murmuraciones no tardaron en surgir. Algunos criados aseguraban que Adriana aún sentía al bebé. Otros lo desestimaban como un simple autoengaño. Úrsula, siempre atenta a la debilidad ajena, escuchó la noticia con gesto frío. En su mente calculadora, ya tejía un plan. Si cree que el niño vive, se aferrará aún más a Rafael. Y eso puede volverse en mi contra, pensó con frialdad. Por otro lado, Luisa también estaba atrapada en su propia intriga. El rumor de que alguien preguntaba por ella se extendía rápidamente por el valle. Intentaba aparentar calma, pero por dentro, un torbellino de dudas la desgarraba. ¿Quién podía estar buscándola? ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz? El nombre de un tal Tomás comenzó a circular en los comentarios. Nadie podía confirmarlo, pero solo la idea de que ese hombre llegara al valle la mantenía en vilo. En medio de tantas tensiones, Adriana se aferraba a la fe. Cada palabra del galeno, cada gesto de Bárbara, cada abrazo de Rafael, la sostenían en pie. Sentía que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Y aunque la incertidumbre la consumía, prefería abrazar la esperanza, antes que rendirse al dolor. En el corazón de Adriana, la llama de la maternidad seguía viva. Una luz frágil, pero persistente, iluminando un camino que aún no se atrevía a recorrer, pero que se negaba a abandonar. En la hacienda, las campanas de los rumores no dejaban de sonar. La noticia de la inminente fiesta de los varones se extendía como un eco solemne. Un evento reservado solo para las familias más influyentes. Un escenario donde se sellaban alianzas y se consolidaban posiciones. Leonardo, consciente de la importancia del momento, tomó una decisión inesperada. Una que sorprendió a todos: invitar a Bárbara como su acompañante. Cuando se lo dijo, ella lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Quieres que vaya contigo a esa fiesta?, preguntó con un hilo de voz. Él asintió con firmeza, sin dejar espacio a dudas. Sí. Quiero que mis padres, el marqués de Guzmán y doña Amanda, te vean a mi lado. Quiero que comprendan, de una vez por todas, que eres la mujer que amo. Y que nada ni nadie podrá cambiar eso. Las palabras calaron hondo en Bárbara. La emoción la desbordó hasta las lágrimas. Había soñado tantas veces con ese momento, con el día en que Leonardo la defendiera ante todos. Y ahora, por fin, parecía estar al alcance de su mano. Pero la sombra de Amanda aún pesaba en su corazón. Sabía que la madre de Leonardo jamás aceptaría con facilidad esa relación. Y, como si no bastara, seguía presente la carta que la destinaba como futura esposa de Irene. Un obstáculo enorme. Leonardo, consciente de esos temores, le tomó las manos. Su voz fue un juramento ardiente. He soportado sus imposiciones durante demasiado tiempo. Esta vez será diferente. Estarás conmigo en esa fiesta, delante de todos, y nadie podrá negarlo.
Bárbara lo abrazó con fuerza, sintiendo que, al fin, sus sueños comenzaban a hacerse realidad. Mientras tanto, Irene observaba desde la distancia. Su mirada era un mar de dolor y frustración. Sabía que Amanda había puesto en sus manos el futuro de Leonardo. Pero también veía cómo él se aferraba con más fuerza a Bárbara. Su corazón se debatía entre el amor genuino y la amargura de sentirse desplazada. Las duras palabras que había lanzado contra Bárbara no eran más que un intento desesperado de defenderse. Ahora lo entendía, la batalla sería mucho más dura de lo que había imaginado. La expectativa de la fiesta se propagó rápidamente entre los criados. Comentaban los preparativos con entusiasmo, pero también con suspicacia. Algunos murmuraban que aquella sería la gran oportunidad de Bárbara para consolidar su lugar. Otros, en cambio, dudaban de que Amanda lo permitiera. La tensión crecía con cada detalle, con cada vestido, con cada adorno. Aquella fiesta ya no era solo un evento social. Era un campo de batalla cargado de simbolismo. Y en otro frente, lejos de los preparativos, la figura de Rafael seguía imponiéndose, como una amenaza latente en medio de tantas guerras de poder. La obsesión de Rafael por desenmascarar a Úrsula lo consumía por completo. Veía la fiesta como algo más que un evento social, era un escenario perfecto para mover sus piezas, para exponer la verdad. La imagen de Ana lo perseguía día y noche. Sabía que tarde o temprano tendría que acorralarla. Y los rumores ya comenzaban a circular, decían que se proponía interrogarla en público, o al menos en un sitio donde no pudiera escapar. El contraste de aquellas horas era brutal. Por un lado, la preparación de la fiesta de los varones, música, vestidos, luces, un aire de celebración. Por el otro, la tensión insoportable del envenenamiento de Julio. Dos mundos enfrentados, que convertían esos días en un verdadero torbellino. Para Bárbara, la fiesta representaba la esperanza. El momento en que su amor con Leonardo sería reconocido en público. Para Leonardo, era la rebelión definitiva contra las imposiciones de su madre. Para Amanda, un desafío directo a su autoridad. Y para Irene, una herida abierta, imposible de sanar. La víspera de la fiesta, Bárbara se preparaba con esmero. Sabía que cada mirada, cada gesto, sería juzgado. Mercedes la aconsejaba, recordándole que debía mostrarse segura, altiva, sin miedo a Amanda. Bárbara asentía, aunque su corazón latía con violencia en el pecho. Era consciente de que esa noche podía marcar un antes y un después en su vida. En el horizonte del valle se perfilaba un choque de voluntades. Lo que debía ser una celebración, estaba a punto de transformarse en un campo de batalla simbólico. Allí, bajo el brillo de los candiles, el amor, la ambición y la verdad se enfrentarían sin piedad. Bárbara y Leonardo se preparaban para desafiar al mundo. Mientras tanto, Irene y Amanda acechaban en silencio, dispuestas a reclamar lo que creían suyo. Pero en otro rincón, Rafael no lograba apartar de su mente la imagen de Julio. Agonizando en su lecho tras la merienda envenenada. Cada recuerdo de aquella escena encendía más el odio contra Úrsula. Un fuego imposible de apagar. Ahora, con la confesión de Francisco, tenía la llave para desenmascararla. La pieza central era Ana, la doncella. Si lograba arrancarle la verdad, toda la red de mentiras que Úrsula había tejido durante años se derrumbaría para siempre. La oportunidad llegó una tarde, cuando encontró a Ana en el patio interior, recogiendo utensilios. Al verlo, la joven se estremeció. Rafael avanzó con paso firme, hasta acorralarla contra el muro de piedra. «Ya no puedes seguir callando», dijo con voz grave, casi un rugido. «Sé que fuiste tú quien sirvió la merienda de Julio. Y sé que lo hiciste por orden de Úrsula». Ana, con la respiración entrecortada, intentó repetir la negativa que había ensayado 1000 veces. «No, señor, yo no serví nada aquel día». Pero Rafael no estaba dispuesto a tolerar evasivas. Golpeó con fuerza la pared, junto a su rostro. El estruendo la hizo soltar un grito ahogado. «Mírame a los ojos», rugió. «¿Te atreves a negarlo, cuando Francisco ya lo confirmó? Si sigues mintiendo, caerás junto a ella». El miedo se apoderó de la doncella. Su cuerpo temblaba. Y por primera vez, comprendió que ya no tenía salida. Las manos de Ana temblaban. Sus labios se movían, pero no lograban emitir sonido, hasta que, finalmente, un murmullo apenas audible escapó de su garganta. «Ella me lo ordenó». Ese susurro fue suficiente. Bastó para confirmar lo que Rafael ya sabía. La rabia lo atravesó como un rayo. Ana se quebró.
Entre sollozos confesó que Úrsula la había presionado, que no podía negarse, que el terror a perder su puesto y sufrir represalias la había obligado a obedecer. «Yo no sabía que estaba envenenada», gimió, cubriéndose el rostro con las manos. Rafael sintió la furia crecer dentro de él, un impulso salvaje que lo llamaba a correr en ese mismo instante hacia Úrsula, a destrozar de una vez a la tarántula. Pero se contuvo. Necesitaba pruebas, testigos, un testimonio claro que la hundiera para siempre, sin posibilidad de escape. Sujetó los hombros de Ana y, con voz firme, sentenció: «Tendrás que repetir estas palabras delante de todos. El valle entero debe conocer la verdad». Ella asintió entre lágrimas, aunque el pánico en sus ojos revelaba que aún no estaba lista para semejante enfrentamiento. Y pronto, los rumores de ese encuentro se propagaron como pólvora en la hacienda. Los criados murmuraban en los pasillos. Ana se derrumbaba, y Rafael estaba más cerca que nunca de descubrirlo todo. Pero Úrsula, siempre alerta, percibió el cambio en el aire. Llamó a la doncella en privado. Con voz venenosa, la envolvió en nuevas amenazas. «Yo te di todo. Si me traicionas, no quedará rincón donde puedas esconderte». Aquella noche, Rafael buscó a Adriana. Le contó lo ocurrido. Le juró que el fin de Úrsula estaba cerca. Ella lo escuchó con los ojos brillantes, atrapada entre el miedo y la esperanza. Sabía que desenmascarar a la tarántula sería un paso decisivo. Pero también sabía que Úrsula, acorralada, era capaz de cualquier cosa. «Prométeme que tendrás cuidado», le pidió con voz temblorosa. Rafael la abrazó con fuerza. «Nada me detendrá hasta hacer justicia por Julio». La tensión en la hacienda era insoportable. Ana estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de hablar. Úrsula apretaba su control como una serpiente que no suelta a su presa. Y Rafael, con la furia de un hermano herido, se preparaba para la confrontación definitiva. El destino de todos pendía de un hilo sostenido por las palabras temblorosas de una doncella, que sin quererlo, se había convertido en la clave para destruir a la mujer más temida del valle. Mientras tanto, lejos de esa batalla silenciosa, el matrimonio de José Luis y Victoria se desmoronaba sin remedio. Desde la confesión de ella sobre la muerte de Pilara, nada volvió a ser igual. El duque la miraba con un desprecio frío, silencioso. Ese silencio hería más que cualquier grito. Victoria, fiel a la altivez que siempre la sostuvo, intentaba mantenerse erguida. Pero por dentro, sentía que el mundo se le desmoronaba bajo los pies. Los días se sucedían en un tormento insoportable. Cada comida era un suplicio. El silencio pesaba como plomo sobre la mesa. José Luis evitaba su mirada, y cuando la enfrentaba, era solo para recordarle que jamás volvería a confiar en ella. Victoria, desesperada, buscaba una salida. Intentaba reconciliarse, pero cada esfuerzo terminaba en fracaso. El duque ya no quería escuchar excusas, y mucho menos justificaciones sobre la noche en que Pilara murió. La gota que colmó el vaso llegó de golpe. José Luis tomó una decisión irrevocable: retirarle todo apoyo. Dejarla sola, expuesta frente a la hostilidad del valle. «No volverás a hablar en mi nombre, ni a tomar decisiones que afecten a esta familia», sentenció con voz firme. Las palabras, pronunciadas delante de Mercedes y varios criados, fueron un látigo de humillación pública. Victoria tembló de rabia, sintiendo como su orgullo se desmoronaba ante todos. Mercedes, serena, con la calma de quien sabe que la justicia siempre se abre camino, se inclinó hacia ella y le susurró con veneno contenido: «Tanto luchaste por ser duquesa, y ahora no eres más que una sombra». Victoria la fulminó con la mirada, incapaz de responder. La presencia de Matilde, observándola con un gesto desafiante, hizo aún más insoportable la derrota. La mujer que durante años movió a todos como marionetas, veía ahora como esos hilos invisibles se rompían uno a uno. Su esposo la repudiaba. Rafael la despreciaba. Mercedes y Matilde la enfrentaban. Hasta los criados comenzaban a murmurar sin miedo sobre su caída. Ya no quedaban aliados. Solo el eco de su fracaso. Esa noche, encerrada en sus aposentos, la rabia estalló. Golpeó el espejo con furia. El cristal se quebró en 1000 fragmentos. Entre esos pedazos afilados, contempló su propio reflejo roto. Así estaba su vida, hecha añicos. Un grito desgarrador escapó de su pecho. No era solo la pérdida del poder, ni de la riqueza. Era la pérdida de la máscara de respeto que tanto le había costado mantener. Los pasillos de la hacienda resonaron con los golpes de su furia. Una furia que no podía ocultar, y que anunciaba que,
aunque estaba derrotada, aún no estaba dispuesta a rendirse. Algunos criados la describían como una mujer al borde de la locura. Otros aseguraban que aquello era solo el principio de su caída. Lo cierto era que Victoria había llegado a su límite. Ya no podía sostener las mentiras. Ya no podía controlar las consecuencias de sus propios actos. Mientras tanto, José Luis se mantenía firme, inquebrantable. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. Jamás volvería a permitir que Victoria ejerciera influencia en su vida ni en la de sus hijos. El recuerdo de Pilara, la mujer que realmente había amado, seguía pesando como una condena en su corazón. Y aunque sabía que el futuro traería nuevas batallas, sentía que al fin comenzaba a liberarse de la telaraña que Victoria había tejido a su alrededor. El declive de la duquesa ya estaba escrito. Y con su caída, un nuevo ciclo se abría en el valle. Un ciclo en el que la verdad y la justicia empezaban, lentamente, a abrirse paso. Aunque fuera a costa de las ruinas de quienes habían reinado durante años con engaños y con sangre.